Bueno, vamos a meternos de lleno en este análisis documental saltando directamente a las páginas de El Oriente de Asturias, concretamente a su edición del 6 de marzo de 1886. Hoy no vamos a dar un simple paseo por encima de la historia, ¿qué va? Vamos a hacer una inmersión profunda, diseccionando paso a paso la ciencia, la sociedad y el clima de finales del siglo XIX, basándonos única y exclusivamente en los datos que quedaron impresos en este documento. Es una oportunidad brutal para entender cómo pensaba, cómo se divertía y cómo medía el mundo una sociedad que, estaba rozando la modernidad industrial, pero que todavía arrastraba bastantes miedos de siglos anteriores. Nuestra hoja de ruta para hoy es súper clara y va al grano. 1. La fisiología del baile moderno. 2. El protocolo higiénico. 3. La logística del arte monumental. 4. La evolución social del carnaval. Y 5. Un análisis climatológico detallado. ¡Vamos a ello! Sección 1. Fisiología del baile moderno. O dicho de otra forma, el altísimo precio médico de bailar un vals. Resulta fascinante, de verdad, ver cómo la medicina del siglo XIX analizaba algo tan normal como bailar, tratándolo casi como un evento fisiológico extremo. Fijaos en el doctor Bazzoni, que en una conferencia ante la Sociedad Italiana de Higiene definió el vals ni más ni menos que como un arte de voluptuosa seducción. Él argumentaba que, claro, mientras en la antigüedad el baile era un ejercicio gimnástico para poner fuertes a los guerreros, con la civilización y lo que él llama la corrupción de las costumbres, los bailes de salón pasaron a ser vistos como una degeneración física y moral. Para él, ya no había figuras nobles, sino una exigencia para el cuerpo que no tenía precedentes. Pero esperad, porque lo verdaderamente impactante son los datos clínicos del estudio. Ojo a esta comparativa. Hablan de jóvenes con una salud de hierro. En estado de reposo, el pulso marcaba 80 pulsaciones y una temperatura de 34 grados. Vale, normal. Pero tras un vals, el pulso se disparaba a 132 pulsaciones y la temperatura corporal subía a 39 grados. No puede ser. 39 grados es literalmente una fiebre de caballo. Imaginaos alcanzar esas métricas en un salón que, según cuentan, estaba a apenas 15 grados, vistiendo unos corsés que te oprimían hasta el punto de sacar de su sitio normal los diferentes órganos del pecho. Es el equivalente exacto a un atleta de hoy en día haciéndose una sesión de entrenamiento de intervalos de alta intensidad, pero sin ventilación, tragando polvo y con ropa que no te deja ni respirar. Y a esto lo llamaban relajarse. Pasamos a la sección 2, el protocolo higiénico, o cómo recetar médicamente irse de fiesta. Como os podéis imaginar, ante semejante paliza física, los médicos no se quedaron de brazos cruzados. Se inventaron un protocolo higiénico súper estricto para poder sobrevivir a la fiesta. Paso 1. Tenían que pasar al menos 2 horas entre la comida y el baile para no interferir con el brutal gasto calórico. Lógico. Paso 2. Y esto era sagrado. Evitar a toda costa enfriarse de golpe. Cortar la transpiración de repente podía provocar lo que ellos llamaban graves enfermedades. Y paso 3. Cero bebidas con hielo. Estaba prohibidísimo. Te mandaban tomar té o café. Es alucinante ver cómo aplicaban pura termodinámica al cuerpo humano. Si tu interior está ardiendo a 39 grados, meterte un líquido helado se consideraba, médicamente, un choque térmico mortal. Vamos con la sección 3, logística del arte monumental, la burocracia en bronce. Cambiando radicalmente de tema, si echamos un vistazo a la correspondencia oficial de febrero del 86, nos encontramos de bruces con los retos burocráticos de la época. En estas cartas entre el Ayuntamiento de Llanes y el escultor asturiano José Grajera, que además era el subdirector del Museo Nacional de Pintura y Escultura de Madrid, vemos un encargo tremendo para hacerle una estatua a don José de Posada Herrera. Y ojo, porque esto no es un encargo cualquiera, es un contrato público hiperdetallado que nos enseña las verdaderas bambalinas del arte del siglo XIX. Y aquí es donde los números te dejan con la boca abierta. 10.000 pesetas. Y atención, porque este presupuesto desorbitado era única y exclusivamente para crear el modelo. Grajera ya avisa que los gastos de la fundición en bronce van aparte. Para poner todo esto en perspectiva, el propio escultor dice claramente que el tiempo mínimo para hacer este modelo no bajará de año y medio. Año y medio de trabajo a destajo para poder hacerlo con conciencia. Esto tira por tierra la idea esa del artista romántico y bohemio. Aquí lo que tenemos es a un auténtico contratista calculando riesgos, tiempo y materiales al milímetro. Las especificaciones técnicas de Grajera son una barbaridad. Pide que la estatua mida entre 7,5 y 8 pies de altura. ¿Y por qué tan grande? Pues él mismo lo explica. Las obras al aire libre, sobre todo si son de bronce por el tono oscuro del material, parece que encogen visualmente. Si la hace a tamaño real, dice que quedaría mezquina. Pero lo más fuerte de todo son las referencias que pide. Quiere fotografías, grabados y, cito textualmente, un traje del insigne estadista, siquiera sea muy usado. O sea, necesitaba la ropa vieja y usada del político para estudiar exactamente cómo caía la tela, cómo se formaban las arrugas en base a su cuerpo. Es un rigor casi forense aplicado a la escultura. Sección 4. La evolución social del carnaval, o la política de las máscaras.
A lo largo de la historia, la máscara ha sido muchísimo más que un simple disfraz. Ha sido un arma política. Esta línea temporal es súper curiosa. Empezamos con los antiguos hebreos, que directamente prohibían estas fiestas. De ahí saltamos a las Saturnales romanas, donde llegaba la revolución y se permitía al esclavo igualarse con el orgulloso patricio. La máscara básicamente fulminaba las clases sociales. Y claro, por ese poder tan subversivo, la monarquía española se pasó la vida intentando prohibirla. En 1523, Carlos I sacó una ley contra los disfraces. Y en 1767, Carlos III volvió a la carga prohibiéndolos otra vez. A ver, seamos lógicos. Si un gobierno tiene que prohibir lo mismo con siglos de diferencia, está clarísimo que las ganas de la gente de saltarse las normas son absolutamente imparables. El periódico de la época celebra que en 1886 el carnaval por fin se había convertido en un carnaval culto. Dicen que ya han dejado atrás las costumbres grotescas de tirarse harina y mancharse por la calle, cambiándolo por bailes elegantes. Y como prueba de este refinamiento publican un poema llamado Ordeno y Mando, de Baltasar del Cueto. Es curioso porque aquí el propio carnaval habla en primera persona y decreta que la embriaguez ordene impere en la villa. En el fondo es una estrategia buenísima para coger toda esa rebeldía social y meterla en el molde inofensivo de la poesía impresa. Y por fin llegamos a la sección 5, el análisis climatológico detallado, descifrando los cielos. Esto es, para mí, la auténtica joya técnica del documento, el registro meteorológico. Hay que quitarse el sombrero ante la dedicación de la estación del colegio local. Hacían mediciones a mano 2 veces al día de forma súper rigurosa, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Apuntaban la presión barométrica, la temperatura y la dirección del viento. Era un esfuerzo monumental por intentar entender unas fuerzas naturales que, al final del día, eran las que mandaban sobre la pesca, la economía y la vida de toda la región. Pero si nos ponemos a rascar en estos datos, hay cosas que saltan a la vista de inmediato. Fijaos en el 2 de marzo. A las 9 de la mañana tenían casi 20 grados, 19,8 para ser exactos, con viento sur. Hasta ahí bien, pero a las 3 de la tarde la temperatura se desploma a 9,8 grados y el viento cambia al este, un bajón térmico de 10 grados en solo 6 horas a plena luz del día. Y al día siguiente, el 3 de marzo, no pasan de los 11 grados de máxima. Esto nos cuenta una historia, no son solo números. Esto es la entrada de un frente frío masivo que te podía destrozar una cosecha entera en cuestión de horas. Ahora, aunque parece que eran súper precisos con el barómetro, hay que poner sobre la mesa un agujero enorme en su metodología. Faltan 2 datos absolutamente vitales y más hablando de Asturias. No hay ni un solo registro de cuánto llovió ni de las rachas de viento. Sabían perfectamente de dónde soplaba el viento, sí, pero ¿a qué velocidad? Omitir la lluvia en uno de los sitios donde más llueve de toda Europa cambia por completo la película de cómo entendemos su clima. Tenían muchísima disciplina, de eso no hay duda, pero su tecnología de observación todavía estaba cojeando. Al terminar de desgranar este documento de marzo de 1886, es imposible no quedarse pensando. Hemos visto a médicos diciendo que bailar un vals era casi como pillar una enfermedad grave, a escultores pidiendo ropa vieja para clavar un bronce, y a meteorólogos midiendo la presión al milímetro, pero olvidándose de apuntar si llovía. Y para ellos, todo esto era la verdad científica absoluta. Así que, para cerrar este desglose, os dejo con esta pregunta. Dentro de 140 años, ¿cuáles de nuestras mediciones supermodernas y de nuestros estrictos protocolos de salud se verán con esta misma mezcla de asombro y fascinación? Porque al final, las certezas de hoy casi siempre son el borrador de la ciencia del mañana.